Pancho Olivera. ¿Cómo va? Bienvenidos. ¿Qué decís, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y? Vamos a hablar del impuestazo de Axel. Permitime antes, Carlos, de empezar que hagamos una aclaración, porque el lunes pasado yo conté aquí que la Corte observaría a un miembro de la Cámara Federal de Santa Fe, estoy hablando de Aníbal Pineda, por haber rechazado una cautelar que había pedido una empresa tabacalera. Esto en efecto fue así, ocurrió el 29 de diciembre del año pasado, lo que yo no sabía que después el Pleno de la Cámara votó con posterioridad igual que Pineda, es decir, rechazaron la cautelar. O sea que no era un disidente. Fue disidente al comienzo y después... pionero. Exactamente, y la Cámara después decidió coincidir con él. Así que damos por aclarada la situación. Muy bien. Panchito. El recorte de Milei deja a la provincia de Buenos Aires entre las más vulnerables. En el lote de las 9, según un estudio del IERAL. Si no arreglan el impuesto a las ganancias, la quinta más vulnerable. ¿Cuál es la reacción del gobernador? Recomponer vía ingresos, que es un poco lo que vamos a ver, Carlos, ahora en un cuadro cuál era hasta el año pasado la estructura de ingresos de la provincia de Buenos Aires para tratar de entender qué quiere recomponer Kicillof con el impuesto. A ver. Ahí vemos la placa. Mirá, ahí tenés casi el 50% de lo que recibe, de aportes que recibe la provincia de Buenos Aires corresponden a recaudación propia, es decir, los impuestos que cobra. En ese 48% juega un papel muy importante ingresos brutos que aporta de esa porción de la torta entre el 70 y el 80%. El resto, un 42% aproximadamente, son ingresos nacionales. Una parte muy importante es por coparticipación. Que es automático. Que es automático y son los impuestos que cobra la nación y que comparte con las provincias. Y ahí después lo que tenés, un 10% más que recibía por transferencias discrecionales y el Fondo de Fortalecimiento por Seguridad. Esos 10 puntos no existen más este año. Ese fondo de fortalecimiento es el que le sacaron a la capital federal. El 1.1 de coparticipación que le quitaron a la ciudad. Ese 10% no está más porque el gobierno no hace transferencias discrecionales y porque suprimió ese fondo. Es decir, que ahí tiene una pérdida. Pero además hay por la recesión una caída general de la recaudación. Eso impacta en la coparticipación federal, porque cayó entre 6 y 7 puntos para la provincia a partir de esa caída. Y además, producto del mismo fenómeno, tampoco se están pagando todos los impuestos provinciales. Ahí hay una pérdida de entre 7 y 8 puntos. Es decir, que la provincia, con relación al año pasado, tiene un 25% menos de ingresos. ¿Qué puede hacer un gobernador frente a eso? O un ajuste brutal, más motosierra que licuadora, o aumentar los impuestos. Bueno, Kicillof eligió el camino del medio. Aumentó los impuestos y como Milei tiene en marcha la licuadora. Igual que ¿Motosierra no? Me parece que no, Carlos, porque lo que hizo... Ellos hablan de licuadora, a ver. Te lo dicen directamente y no queda otra. ¿Quiénes son ellos? Los funcionarios del gobernador. Sí, de Kicillof. El equipo económico, directamente, y licuadora. ¿Cómo funciona la licuadora en la provincia? Funciona? No se envió a la legislatura el presupuesto 2024, lo más probable es que no lo haga más, y va a prorrogar el del 2023. ¿Qué significa esto? Que funciona en el 2024 con partidas viejas, que tienen un valor de mínimo 211% menos, que es lo que por la inflación. ¿Dónde no hizo el ajuste? En los salarios de los estatales. Por ahora les viene reconociendo ajuste por inflación. En marzo les dio el 13%, que es similar a la de febrero. Muchos se preguntan cuánto va a poder sostener esto con esta pérdida de ingresos que difícilmente recupere por la vía del impuestazo, porque además hay que tener en cuenta que del gasto total de la provincia, los salarios representan el 42%. ¿Del gasto total de la provincia? Del gasto total, sí, casi la mitad del presupuesto se va en sueldos. Bueno, ahora es una barbaridad y le pasa a la mayoría de las provincias. ¿Cómo revertirlo? Bueno, no va a ser el ajuste, lo decía Daniel, vamos por la recomposición. No va a ser el ahorro. No va a ser el ahorro. El ajuste sí lo está haciendo, es cierto, si hay una licuación. Claro. Vía impuestos. ¿Lo paga? Claro. Lo pagamos todos. Claro. Sería, ¿no? Bueno. Lo pagan los empleados públicos de la provincia y lo pagan los contribuyentes. Los contribuyentes, básicamente, lo que está generando un gran malestar dentro de la provincia en productores agropecuarios, empresarios y contribuyentes comunes, porque no sé si habrán visto las patentes, los que tienen los autos radicados en provincia, han llegado al 65% de la gente, aumentos de casi el 300%. 300% es 4 veces, se te cuadruplicó. ¿Y la gente lo paga? La gente lo paga.
En este caso lo paga. ¿Sabés quiénes no lo pagan? Hasta ahora, los productores agropecuarios que están en pie de guerra. Vamos a ver 2 convocatorias te traje. Mira, una es en San Pedro, varias sociedades rurales de distintos lugares del norte de la provincia de Buenos Aires le dicen al gobernador: gobernador, necesitamos mantener un encuentro sin intermediarios. Le dicen, véngase a la sociedad rural de San Pedro que vamos a hablar un rato. Esta es una de las convocatorias. Dicen 2 por unión. ¿Ves? Todas esas son las asociaciones regionales de cada partido y quieren organizar un encuentro. La otra es el 5 de abril, pongamos la otra, un encuentro al que están convocando en la Plaza de Azul. Mucha gente, ahí está, que dice, vamos a protestar. Fíjate eso, basta de saquear a los contribuyentes, basta de vivir con la nuestra. Yo estuve hablando con varios tributaristas, uno de ellos me decía, yo no he visto en 20 años un impuestazo como este. ¿Cómo? Eso en la provincia de Buenos Aires. Porque ¿cuál Hubo es una dimensión, claro, a las grandes empresas no hay quien la llore. Claro. Claro. Pero, Exactamente. entre otras cosas, Kicillof tomó, creo que 288 empresas. 254, exactamente. Y a esas las mató. A esas les dijo que las instó a adelantar el pago de ingresos brutos de todo el año. Ahora, que es muchísimo. Pero por y esas supuesto, no pueden evadir. Bueno, ahora, Las grandes empresas están muy complicadas para evadir. ahora vamos a hablar de esas empresas, pero quiero mostrarte algunas de las boletas que les están llegando a algunos chacareros. Por ejemplo, mira, esto es Tres Lomas, un campo de 370 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, que pagaba a fines del año pasado exactamente 54.740 pesos. Ahora, fíjate el de abajo que lo tenés marcado en verde, es la base imponible. Eso se cuadruplicó, aumentó el 300%. Entonces, el impuesto, pongamos la factura que acaba de llegar ahora. Para esa misma gente. Para el mismo contribuyente es de 380. De 54.740 a 386.000. Claro, 605% más. Acá hay una trampa. Vos hablás con el gobierno y te dicen, no, bueno, pero pará. Antes había una facilidad que era, si vos pagabas a término y si recibías la factura vía email, tenías un 20% de descuento. Eso no está más. Bueno, está bien, pero para el que lo tiene que pagar, termina significando pero es igual. mucho más del 20 el aumento. Digo, acá no te lo cubre, esa diferencia. Por eso, supongamos que le sacamos ese beneficio, sí, es el 510%. Ah. Cuando yo pregunto en el gobierno de la provincia, me dicen, estos son casos aislados, no debería ser así porque tenemos un tope del 300% que dijo la ley aprobada en diciembre, que nos traigan los casos. Pero bueno, caso por caso hay Esta ley muchos. se aprobó, creo que con la colaboración De todo el mundo. De todo el mundo. Sí. Claro. Han sido muy solidarios con Kicillof, hay que Digo, decirlo. me interesa destacar este punto. Los mismos partidos que le arman un desastre a Milei para no darle una delegación de poder en la nación, Muy interesante. han sido generosísimos con Kicillof para que pueda hacer este impuestazo. Con un dato más. Los diputados provinciales que responden a Javier Milei, porque hay 2 bloques, se han partido, han votado el impuestazo. O por ¿Todos? lo menos, no todos, pero los que responden todavía a Milei, la mitad en la Cámara de Diputados, no hay constancia que hayan votado en contra del impuestazo. Los otros están aliados al gobierno porque queremos garantizar la gobernabilidad, como me dijo el senador Vargas. Claro. Está muy bien, es interesantísimo. Kikuchi y todos ellos están Claro. para la gobernabilidad. de Kicillof. El Nono Vargas. El Nono Vargas. Bueno, ¿podemos ver otra? Mirá, esto, Salto, la ciudad donde se crió Manes, o Sí. nuestro colega Horacio Ricci. Mirá, Salto, esto es, mirá lo que pagaba, esta factura es del 9 de noviembre del 2023. 950.000. Sí, eso ¿no? sí, si no tenía
el descuento. Ahora, con Del el descuento, 20%. arriba, fíjate, 758.000. 758. ¿no? Bueno, pongamos la última factura que le llegó a este propietario. La tenemos ahí a la derecha. 3.851.000, casi 852.000. Es decir, un 408%. Le sacamos el descuento, como quieren los funcionarios de Axel, 312%. Todo es por arriba de la inflación. Claro. Yo no sabía que el Estado, bueno, está bien, necesita recursos, pero digo, esto es lo que está pasando. Vos hablabas recién de las empresas. Las empresas recibieron una carta de ARBA, el ente de recaudación, y les dijeron, necesitamos que grandes contribuyentes concentrados, Sí. este adjetivo lo subrayo porque todos se preguntaban, ¿qué es concentrado? ¿Quién define? Bueno, nos anticipen ingresos brutos. Es esto. 254 empresas que en este caso no son como los productores agropecuarios que dicen no voy a pagar, pagó el 100%. Sí, tienen que pagar, sí. Están muy Pagaron todas monitoreadas. porque además la contracara de eso no cumplir las ponía ARBA en alto riesgo, entonces ya directamente tenían dificultades. Y todo esto, digamos, es una demanda de recursos extraordinaria, Sí. a pesar del feroz ajuste que hicieron en la legislatura, ¿no? Después del caso Chocolate, ahí o no. Hay un ajuste, hay un ajuste. ¿Sí? Esto es muy curioso, pero es un ajuste involuntario. ¿Cómo tiene congeladas las partidas Kicillof? Al año pasado, la legislatura el año pasado recibía casi un punto del total del presupuesto. Al no actualizarse a valores constantes es el 0,4. Así que hay que ser justos, un poco involuntariamente. En cualquier momento vamos a ver el paro de los legisladores. Claro, sí, seguramente. Mirá, están tan preocupadas las empresas que la UIA ya organizó para el 10 de abril un seminario que se llama Tributación Provincial. Le falta poner el nombre, ¿no? Una última ¿Se refiere cosa. a la provincia de Buenos Aires o en general? Provincial, porque ahí la UIA tiene empresas de todo el país. Una última cosa muy importante, porque todo esto es un problema recurrente en la provincia de Buenos Aires, a los que los números nunca les cierran. Y esto es cierto, cuando el gobernador plantea, nosotros entregamos por 40 y recibimos el 20%, ¿no? Sí, lo que no sabemos, aparentemente es el 10% de los ingresos de la provincia, es que mientras gobernaba el kirchnerismo o el peronismo, eso estaba muy compensado por las transferencias que le ahí mandaba está, la por las nación. discrecionales. Muy interesante. Ahí estoy hablando con Nadine Argañarás, Sí. con la Fundación ¿Y qué te dicen? Mediterránea. Decían, el mejor momento de la provincia en cuanto a recursos de los últimos 35 años fue hasta Alberto. Exactamente, Alberto Fernández, y le empató al Fondo de Compensación de Dualde, ¿te acordás? El Fondo del conurbano. Fondo del Conurbano. El Fondo del Conurbano. Alberto y Cristina cuidándolo a Kicillof, ¿no? Claro. Esto le permitió, este último gobierno, el de Alberto Fernández, le permitió a la provincia recuperar 4 puntos, de 22 pasar a 26, igual que en la época de Dualde. Obviamente todo esto ahora está en revisión, ¿no? Sí. Te quiero contar algo muy chiquitito Sí. porque vimos la convocatoria de José Luis Esper a una rebelión fiscal avalada por Milei. Te voy a mostrar un hallazgo del sitio La Política Online, no sé si lo podemos poner en pantalla, que se tomó el trabajo de colocar el quit de Esper en la página de ARBA, que es la agencia recaudadora, y descubrió que Esper es un fiel cumplidor, no tiene deudas con ARBA. Es decir, que mientras convoca a una rebelión, él va y paga. Algunos me dicen que esto no es una coincidencia, que probablemente la rebelión fue convocada para disimular un poco este voto confuso de Sotelo y los libertarios, que como digo, para mostrar claramente que uno vota en contra, presenta una nota a la Secretaría Parlamentaria, ellos no lo hicieron. Y algunos me dicen que la conexión es más profunda porque habría una consultora en comunicación que trabaja para el gobierno de Kicillof y para Esper, que necesita renovar su banca el año que viene y que nadie duda a esta altura que va a encabezar las listas de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Esa consultora originalmente tuvo domicilio en el oeste del conurbano y más precisamente en el partido de General San Martín. Insisto que es un rumor. Eso dicen. Y Boscus, dice Daniel. que era el aporte de Massa a Espert. Massa siempre está. Es Que muy Massa interesante. financiaba a Milei y antes lo sostenía Espert con la consultora de Iboscus. Última pregunta.
Rapidito. Sí. ¿Vos pensás que esta situación impositiva que estamos hablando va a tener algún efecto electoral sobre el peronismo el año que viene? ¿O qué pasa? El peronismo se cuidó mucho en los 4 años de Kicillof de mantener a valores constantes los salarios. Yo creo que el gran desafío es conservar ese voto cautivo. Es demasiado pronto. La impresión que tienen varios tributaristas es que a Kicillof este aumento no le alcanza para compensar la pérdida de ingresos que sufrió. Gracias, Pancho. Gracias, Daniel. Vamos ahora a un corte y vamos a recibir a Camila Perochena, que nos va a hablar del debate alrededor del 24 de marzo.